La sentencia debe ser notificada de oficio dentro del tercer día, transcribiéndose en la cédula la parte dispositiva. Al litigante que lo pida debe entregársele una copia simple de la sentencia firmada por el secretario o el prosecretario administrativo. Continuando, vamos a ver todo lo referido a la sentencia en segunda o ulterior instancia. Las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia o en las instancias extraordinarias se hallan sujetas a los requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales, es decir, redacción por escrito, idioma, fecha y firma, y deben contener las enunciaciones y requisitos establecidos con respecto a las de primera instancia. Sin embargo, en ciertos aspectos difieren de las mismas. Si se trata de sentencias de segunda instancia a dictarse con motivo de un recurso concedido libremente, aquellas deben contener el voto individual de los jueces que integran el tribunal respectivo. Recibido el expediente por la sala de apelaciones, se llamará a autos para resolver las cuestiones previas que se hubieran planteado en el escrito de apelación. Las pruebas que deben producirse ante la Cámara se regirán en cuanto fueren compatibles por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes no podrán retirar el expediente y el plazo para presentar el alegato será de 6 días. Para la producción de la prueba, los miembros del tribunal asistirán a todos los actos de prueba. En ellos llevará la palabra el presidente. Los demás jueces, con su autorización, podrán preguntar lo que estimen oportuno. Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del 5º día de concedido el recurso, las partes manifestarán si van a informar in voce. Si no hicieren esa manifestación o no afirmaren, se resolverá sin dichos informes. Esta manifestación, a la que se hace referencia a la manifestación in voce, consiste en la defensa que cada una de las partes hace a viva voz ante el juez o tribunal que atiende en el asunto. Seguido a ello, dentro de los 5 días se llamará a autos y, consentida esta providencia, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas será determinado por sorteo, el que se realizará al menos 2 veces en cada mes. La Secretaría llevará un libro de sorteos que podrá ser examinado por las partes, sus mandatarios o abogados, en el cual se hará constar la fecha del sorteo de las causas, la remisión de los expedientes a los jueces y la de su devolución. Por ello decimos que con carácter previo se procede al sorteo de los expedientes entre los miembros de cada Cámara, quienes deben instruirse personalmente de ellos antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia. Las sentencias de las cámaras se pronuncian previa celebración de los llamados acuerdos, que deben tener lugar los días que el presidente o el tribunal señale, y que constituyen las reuniones destinadas a la determinación de las cuestiones a resolver y a la discusión verbal de los asuntos. En la práctica, por lo general, dado que las cuestiones ya han sido acordadas en oportunidad del sorteo del expediente y cada uno de los jueces ha formulado su voto por escrito, la reunión de estos es innecesaria. Con esa inteligencia debe interpretarse el artículo 291, el que establece que el acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al del otro. La sentencia se dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia, que hubiesen sido materia de agravios. Las cuestiones de hecho y de derecho a que se refiere la mencionada norma son examinadas conjuntamente en forma de respuesta al siguiente interrogante que encabeza el acto. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A continuación, cada uno de los jueces de Cámara expone sus argumentos acerca de cada una de las cuestiones que fueron materia de agravios y concluye votando por la afirmativa o la negativa, es decir, por la confirmación o revocación, total o parcial, de la sentencia impugnada. No es necesario que todos los componentes del tribunal enuncien sus propios fundamentos, siendo admisible que los jueces que votan en segundo o en tercer término adhieran al voto del juez preopinante. El artículo 292 prescribe que, concluido el acuerdo, será redactado en el libro correspondiente, suscrito por los jueces del tribunal y autorizado por el secretario.
Inmediatamente se pronunciará la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizada también por el secretario. Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de 5 días. En la práctica figuran en el expediente tanto el original del acuerdo, suscrito por el secretario, como el fallo propiamente dicho, firmado por los jueces del tribunal, incorporándose al libro correspondiente una copia de ambos actos. El primero suscrito por los jueces y el segundo por el secretario. Las sentencias de la Corte Suprema, finalmente, deben redactarse en forma unipersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes, con la opinión de la mayoría, emitan su voto por separado. El original con la sentencia se agrega al expediente y una copia de ella, autorizada por el secretario, se incorpora al libro respectivo. En cuanto a la clasificación de las sentencias, podemos analizar que el modo anormal de terminación de todo proceso es el pronunciamiento de la sentencia definitiva, que constituye el acto mediante el cual el juez decide el mérito de la pretensión y cuyos efectos trascienden al proceso en que fue dictada, ya que lo decidido por ella no puede ser objeto de revisión en ningún otro proceso. Este, como ya vimos, es el concepto que nos ofrece Palacio, que ya fue comentado al iniciar la bolilla. La sentencia definitiva, como acto decisorio que pone fin a las cuestiones de fondo planteadas en el proceso, puede ser caracterizada desde distintos puntos de vista. Se habla así de sentencias que se clasifican conforme la clase de resolución judicial de que se trate, sentencias declarativas, constitutivas y de condena, sentencias estimatorias o desestimatorias de la demanda, sentencias de primera o de segunda o ulterior instancia, atendiendo al órgano del cual emanan y a las formalidades específicas que las rodean, sentencias que adquieren fuerza de cosa juzgada en sentido material o en sentido formal, entre otras. Procediendo a analizarlas, vamos con la primera clasificación, que habla sobre las resoluciones judiciales de que se trate. Bueno, vamos a comenzar analizando las providencias simples. Estas resoluciones judiciales son todo tipo de resoluciones judiciales que pueden ser dictadas por un juzgado. En principio vamos a analizar las providencias simples. Si van al código van a encontrarlas de esta manera y se ha decidido integrarlas en esta clasificación para que se pueda tener como una idea más integral y comprender desde qué lugar surgen este tipo de sentencias. Entonces, en primer lugar, como ya dijimos, las resoluciones judiciales son todas aquellas respuestas, dicho de manera para que se entienda, respuestas que nos puede ir brindando el juzgado a lo largo del proceso. La primera de ellas, y las más comunes, son las providencias simples, que como se dice, no son sentencias, pero pertenecen a la clasificación de las resoluciones judiciales, en las que podemos encontrar otros tipos de sentencias. Las providencias simples son resoluciones que tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No deciden sobre cuestiones de fondo o controversias y en consecuencia no requieren la opinión previa de las partes respecto del asunto sobre el cual recaen. A ello se refiere el artículo al decir sin sustanciación, es decir, que el juez resuelve sin correr traslado a las partes. No requieren ser fundadas. Se agregó también en esta clasificación a las providencias simples para que se pudiera comprender la diferencia que existe al hablar de cuando hay una providencia o una resolución judicial que es con sustanciación y sin sustanciación. Es trascendente y es importante este concepto al momento de la práctica, porque hace referencia a los traslados que deben correrse a las partes y aquellas cuestiones que son de mera notificación o son cuestiones que deben hacerse saber a las partes por parte del juzgado, pero que no es necesario informar a todas las partes del proceso. Además de que en este caso es el juez quien resuelve sin informar a las demás partes o sin pedirles algún tipo de respuesta o que intervengan. Es el juez que resuelve sin la necesidad de fundar dichas resoluciones. Ejemplo de ello es la resolución que ordena el traslado de la demanda, la que declara la apertura de la causa pruebas, la que fija la fecha para una audiencia, la que nombra a los peritos, entre otras.
Bueno, como ya dijimos, un ejemplo de ella es, por ejemplo, la que declara la apertura de la causa a pruebas, es decir, que el juez determina una instancia procesal que comienza y que va a comenzar su desarrollo. Esto lo decide el juez. Bueno, continuando con las providencias simples, las mismas deben reunir los siguientes requisitos. Deben ser escritas, indicar el lugar y la fecha, llevar la firma del juez o la del secretario o la del prosecretario administrativo. Como también es importante incluir a las providencias simples porque contienen muchos requisitos que son necesarios para otras sentencias. Es por eso que, como ya dije, si bien no son sentencias, son más bien resoluciones judiciales, simplemente es importante a manera de comparación poder incluirlas en esta clasificación. Estos 3 requisitos mínimos también son exigidos para cualquier otra resolución judicial. Bueno, como ya dijimos, esto es así. Continuando con la clasificación de resoluciones judiciales, continuamos con las sentencias interlocutorias. En el código están muy bien ordenadas y nosotros seguimos esta clasificación. Es por ello que, bueno, siguiendo con la clasificación que ordena el código, continuamos con las sentencias interlocutorias, que son aquellas que pertenecen a la clasificación conforme a la resolución judicial de que se trate, como ya lo dije, y son aquellas que resuelven sobre cuestiones que requieren sustanciación, es decir, traslado de las partes, y que se plantean durante el curso del proceso. Estas resoluciones, a diferencia de las providencias simples, deciden sobre cuestiones controvertidas y por ello requieren sustanciación. Planteada la cuestión por una de las partes, se debe dar traslado a la otra para que conteste en el término establecido. Recién después de contestado el traslado o vencido el término para ello, el juez dictará la sentencia interlocutoria pertinente. Ejemplo de ellas son las que deciden sobre las excepciones, sobre los incidentes, la recusación del juez, sobre la negligencia o la caducidad de la prueba. La sentencia interlocutoria tiene los mismos requisitos que cualquier resolución judicial, pero además deberá, en primer lugar, expresar los fundamentos en que se basa, ya que la omisión de los mismos causa la nulidad de la resolución. En este punto se diferencian de las providencias simples porque, como ya habíamos visto, no requieren ser fundadas. En segundo lugar, deberá contener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Y en tercer lugar, pronunciarse sobre las costas. Continuando con la clasificación, tenemos las sentencias homologatorias. Son aquellas que pertenecen a la misma clasificación, son aquellas que dicta el juez cuando se da algunos de los siguientes modos anormales de terminación del proceso: el desistimiento, la transacción o la conciliación. Si la sentencia homologa, debe reunir los mismos requisitos que las providencias simples. Caso contrario, si se niega la homologación, el proceso seguirá su curso y no se tratará de una sentencia homologatoria, sino de una sentencia interlocutoria, debiendo cumplir con los requisitos previstos para estas. Como ya dijimos, las sentencias homologatorias son aquellas en las cuales las partes, llegado a un acuerdo, cuando existieron cuestiones controvertidas, las partes llegan a un acuerdo. Ese acuerdo se presenta ante el juez y ante los diversos ministerios para su análisis y aprobación. En el caso de que el juez considere que la propuesta o el acuerdo al cual llegaron las partes cumple y es conforme a las leyes, a las buenas costumbres, no es violatoria de la moral, pasará a homologarla. Continuando con las sentencias definitivas, son aquellas que ponen fin al proceso, pronunciándose sobre las cuestiones de fondo sometidas a la decisión del juez. Representan el modo normal de terminación de un proceso. En cuanto a los requisitos externos o de redacción, están determinados por la jurisprudencia, las acordadas de la Corte o de las cámaras de apelaciones, o bien el reglamento interno para la justicia nacional, y son, por ejemplo, ser escrita a máquina con tinta negra, estar redactada en idioma nacional, indicar lugar y fecha en que fue dictada, no contener citas ni fojas en blanco, mencionar con precisión las normas y las resoluciones que invoque, ser firmada por el juez con firma entera, aclarada al pie con sello de goma, entre otros requisitos. Los requisitos internos o de contenido están establecidos en el artículo 179, al cual se remite,
y algunos de ellos son la mención del lugar y la fecha, el nombre y el apellido de las partes, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior y los fundamentos y la aplicación de la ley, entre otros requisitos. En cuanto a las sentencias declarativas, son aquellas que declaran la existencia, alcance, modalidad o inexistencia de un derecho o de una situación jurídica. En estos casos, la declaración judicial pone fin a un estado de incertidumbre jurídica, por ejemplo, el reconocimiento de la filiación. El derecho existe y el juez se limita a declarar su existencia o alcance. Esta es otra clasificación de las sentencias, es decir, que ya terminamos la clasificación relativa a las resoluciones judiciales, que como ya dije se encuentra bien descrita en el código. Continuando con la siguiente clasificación, tenemos las sentencias declarativas, que son aquellas que declaran la existencia de un derecho, es decir, reconocen judicialmente la existencia o el alcance de un derecho solicitado por la parte. Llámese sentencias declarativas o de mera declaración a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o un estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor. Es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos, pretendido por la contraparte. Como ejemplos de sentencias declarativas podemos mencionar a aquellas que declaran la inconstitucionalidad de una norma, la nulidad o la simulación de un acto jurídico, la falsedad de un documento, el alcance de una cláusula contractual, la adquisición de una propiedad por prescripción, entre otras. Una modalidad de sentencias declarativas Una modalidad de sentencias declarativas son las llamadas sentencias constitutivas, que son aquellas en las que el juez modifica una situación jurídica existente constituyendo una nueva. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de divorcio, de adopción, de división del condominio, entre otras. Es decir, las sentencias constitutivas son aquellas que modifican una situación jurídica que se encuentra existente y la transforman en una situación jurídica nueva. Por ejemplo, el cambio de estado civil, el divorcio o la adopción. Para diferenciarlas de las sentencias declarativas, se ha dicho que puede hablarse de sentencias constitutivas toda vez que el ordenamiento jurídico condicione la existencia legal de una situación determinada a su previa declaración por un órgano judicial, ya que en esos casos los interesados no podrán lograr por acto privado, ni aún de absoluto acuerdo, los efectos jurídicos deseados. Es decir, que cabrá hablar de sentencias constitutivas siempre que la ley condicione insustituiblemente a una declaración judicial la eliminación de la incertidumbre respecto de la existencia o validez de una declaración o estado jurídico. Continuando con esta clasificación, tenemos las sentencias de condena, que son aquellas que además de reconocer un derecho al vencedor, condenan, es decir, obligan al vencido a cumplir una prestación. Si bien toda sentencia puede requerir alguna medida de ejecución, las condenatorias son las únicas susceptibles de ejecución forzada. Por ejemplo, las que imponen al vencido la obligación de pagar cierta cantidad de dinero o la obligación de escriturar o en general cualquier obligación de dar, de hacer o de no hacer algo. Es decir, que son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Además de declarar la existencia del derecho a una prestación y el incumplimiento de esta por parte del obligado, las sentencias de condena aplican la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento y crean por ello a favor del titular del derecho la acción tendiente a obtener su ejecución coactiva.